Vivimos en un país donde las decisiones del poder marcan el rumbo de todos, pero pocas veces escuchamos las voces detrás de esas decisiones. Por eso nace Ecos del Poder, un espacio de diálogo ciudadano. Aquí no buscamos discursos, buscamos entendimiento, reflexión y propósito. Construimos puentes entre quienes toman decisiones y quienes viven sus consecuencias, porque el poder también tiene eco y es momento de escucharlo. Soy Rodrigo Moreno Trujillo y bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Ecos del Poder. En esta ocasión tenemos el gusto de estar con un gran personaje de la vida pública, electoral, en el estado de Jalisco y nacional, por qué no decirlo, un gran amigo, un gran profesionista, un gran académico, pero sobre todo, como se los he dicho y se los he ofrecido, un gran ser humano. Hoy tenemos a nuestro amigo Carlos Manuel Rodríguez, quien es fiscal para la atención a los delitos electorales en el Estado. Bienvenido, Carlos Manuel. Muchas gracias, doctor Rodrigo Moreno. Amigo, qué gusto. Gracias. La verdad, gracias por la invitación a este podcast de Ecos del Poder. Un tema, la verdad, muy sugestivo, porque efectivamente estos ecos del poder luego retumban en el ámbito de las instituciones electorales. Y la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales en el estado de Jalisco, pues es una institución electoral, es una institución que forma parte de ese trípode importante constituido, en el caso del estado, por las autoridades locales, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el Tribunal Electoral del Estado, y en el ámbito federal, pues la Fiscalía, que está en la estructura de la Fiscalía General de la República, Claro. Realiza tareas muy importantes en lo que concierne al ámbito federal, al ámbito nacional, y igualmente el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este entramado institucional, pues es un entramado muy propio de un Estado federal como es el Estado mexicano, con instituciones electorales locales, cuya competencia es el propio Estado de Jalisco, en este caso. Les platico que me inicié de manera formal en el ámbito de las funciones electorales en el año 1991. Un año muy importante para el país porque había habido un acuerdo nacional mediante el cual México se dio una nueva institucionalidad electoral, creándose el Instituto Federal Electoral y bueno, manteniéndose el Tribunal Electoral en el ámbito federal. Y esto fue después, este acuerdo surge después de unas elecciones sumamente conflictivas, Claro, que fueron las de 1988, en que resultó electo Carlos Salinas de Gortari y cuyo oponente fue el ingeniero Cárdenas. Hay que recordar que fue una elección sumamente compleja, sumamente competida, sumamente polémica, de tal manera que las distintas fuerzas políticas se sentaron a la mesa, hicieron un gran acuerdo nacional y crean el Instituto Federal Electoral. Y es precisamente en ese momento cuando entra en vigencia el Instituto Federal Electoral, con aquel Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que normaba su funcionamiento, sí. Que a mí se me da la oportunidad de formar parte de la Junta Local Ejecutiva. Enero de 1991, en agosto teníamos el compromiso de organizar la elección federal de ese año, una institucionalidad nueva, nuevas reglas, de tal manera que fue un proceso electoral sumamente complejo, con un gran número de funcionarios electorales que no tenían mayor experiencia, que en ese tiempo fue un aspecto positivo. De ahí, de enero a 1999,
fungí como vocal de capacitación electoral. Para mí les comento, fue una etapa muy formativa, muy interesante y la verdad es que me tocó vivir esta primera etapa de una transición democrática Importante. una transición democrática. Claro. Una transición a la democracia, porque se dio un giro total, un vuelco total. Y les platico que en 1999 participé en el primer concurso organizado para integrar el servicio profesional electoral. Había 12 delegaciones vacantes y tuve la oportunidad de participar en ese concurso, y no en suerte digo, porque fue una competencia, pues al final el Consejo General tomó la determinación de asignarme la tarea de delegado del Instituto Federal Electoral. En ese entonces era en el estado de Morelos. No era el Instituto INE, Federal Electoral, era el IFE. No era INE. Claro. Así que enfrenté, o encabecé, mejor dicho, les comento, 2 procesos electorales históricos muy importantes. El proceso electoral del año 2000, en el cual se dio esa alternancia a la democracia, la cual se pensaba que nunca se iba a dar, y se dio con Vicente Fox. Claro. Y viví esa elección en el estado de Morelos, encabecé al equipo del Instituto Federal Electoral. Y posteriormente la elección intermedia, que es con la que concluye sus funciones de presidente del Consejo General, el maestro José Woldenberg. La verdad, un mexicano para mí sumamente distinguido, uno de los articuladores de la transición a la democracia y uno de los pensadores sobre este tema tan importante que es la democracia. Pero además, perdón, José Manuel, un tema que quiero aquí puntualizar. José Woldenberg en ese momento fue el primer presidente del Consejo del INE, ¿no? Del IFE en aquel momento. Bueno. Y lo alcanzó la reforma. Hay que decirlo. La realidad es que hubo reformas muy importantes en 1996 que fueron fundamentales, que es cuando él surge como presidente del Consejo General. Antes había sido simplemente consejero, pero con estas reformas el Instituto Federal Electoral logró plena autonomía. Sí, claro. Plena autonomía del gobierno federal, porque antes de ello, pues quien presidía el Instituto Federal Electoral, el Consejo General, pues era el secretario de Gobernación. Claro. Aunque las funciones que realizaron los secretarios de Gobernación en esta etapa fueron muy distintas y muy respetuosas de los procesos democráticos, no diríamos lo mismo del año 1988 hacia atrás. Claro. Que era muy distinto, era una línea verticalísima desde la Secretaría de Gobernación hasta pues, las autoridades electorales, donde se marcaba línea. De ahí se dio ese Y al final los giro. colegios electorales eran los que decidían, ¿no? Y se dio ese giro fundamental, y bueno, en suerte le correspondió al maestro José Woldenberg vivir esta etapa tan importante. Finalmente, en el 2014 hubo reformas muy importantes en el ámbito electoral que se dieron en un contexto en el que se pretendía, así lo entiendo, en su momento, quienes conducían el Estado mexicano, tanto el Poder Legislativo como Ejecutivo, pretendían de alguna manera modernizar el país desde su perspectiva. Y en ese contexto se dio la reforma a la reforma electoral que vino a configurar una institucionalidad electoral nacional en donde prevalecía de alguna manera la responsabilidad del Instituto Nacional Electoral. Cambió de nombre a Instituto Nacional Electoral como órgano rector de este entramado institucional, y de ahí se asignaron funciones precisas muy importantes y que sigue desempeñando los institutos electorales en los estados, y las responsabilidades del Instituto Nacional Electoral, que lleva en sí, en su desempeño, pues el grueso
de las grandes acciones operativas al organizar un proceso electoral. Yo espero que en esta reforma electoral que está en ciernes haya de alguna manera una reflexión profunda para el efecto de que se conserve el desempeño y la institucionalidad de los institutos electorales, porque viene una carga operativa para las instituciones electorales sumamente fuerte, sumamente compleja. Se está hablando de una revocación de mandato para que sea en el proceso electoral del 2027 cuando se realice, cuando se tienen que renovar gubernaturas, cuando se tiene que renovar la Cámara de Diputados, claro, cuando se tienen que renovar ayuntamientos prácticamente en todo el país, de tal manera que, y luego la parte de la restante de la elección judicial, claro, lo cual constituye una gran complejidad para la operación y la organización de los procesos electorales. Yo espero que haya una reflexión profunda en ese sentido, se mantengan los institutos electorales y ya lo demás, bueno, pues que lo analice el legislador. Quiero comentarte y les participo que viví procesos electorales encabezando equipos en distintas entidades. Del estado de Morelos, el Consejo General tomó la determinación de enviarme como delegado al estado de Tabasco y para una elección sumamente compleja. ¿En qué año fue hoy eso? sigue siendo polémica, que fue la elección del 2006 y en Tabasco. Presidencial. Cuando se enfrentaron disputando la presidencia de la República dos destacados tabasqueños, el licenciado Manuel López Obrador y el licenciado Madrazo. De tal manera que, y considerando a los tabasqueños que son, la verdad, muy metidos a la política, tienen una naturaleza política muy clara, pues ya verán cómo las pasiones se manifestaron durante el desarrollo de ese proceso electoral. Una de las anécdotas que viví fue en el sentido, aunque habían ganado todas las posiciones, la senaduría, habían ganado las diputaciones federales, aún así hubo actos de inconformidad ahí en Tabasco por parte de la fuerza política que no logró el triunfo electoral. Claro. Recuerdo que nos tomaron una oficina distrital, una junta distrital, con personajes que hoy están en el tinglado nacional, que desempeñan funciones y responsabilidades muy importantes. Logramos sentarnos a la mesa para dialogar, para precisar, para puntualizar algunas cuestiones y pudimos salvar ese tema. Fíjate que, perdón, ahí en esa parte me hiciste recordar ahorita un tema cuando nos llegó y nos tomaron las oficinas de la Sala Superior, en ese entonces de la elección del 2006. Era un tema nacional. Era un tema era un tema que se había hecho un boom precisamente por esa elección y tuvimos un gran conflicto en la Sala Superior por la inconformidad de la elección de Tabasco. Y justo en esto que estás diciendo y que estás comentando, fíjate que me quedé con una reflexión para poderle decir a nuestro auditorio. En esta parte, tú dices algo muy puntual y que quiero recoger antes de seguir con esta bonita plática. A ver, la elección judicial es un ingrediente adicional que tú, que eres un experto en la materia electoral, que has llevado años durante el tema de la organización electoral como delegado en varias entidades federativas, elecciones presidenciales, elecciones de gobernador, elecciones intermedias y demás. Me gustaría un poco plantearle a nuestro auditorio, tenemos enfrente una elección judicial. Bueno, ya la tuvimos federal en el 2025. Acaba reciente, 3 meses, 4 meses que se empezó a preparar esto y se materializó. Pero en el 27 la tendremos, completa para Jalisco y la otra mitad de la federal. Hay que hacer muchos ajustes. Yo platicaba hace unos días con el presidente del Congreso y nos decía, a ver, tenemos una omisión legislativa ahorita en el Congreso porque teníamos el deadline para el 2027 tener ya la reforma judicial y ahorita no la tenemos. Entonces la gran pregunta, tú que eres experto en estos temas, es un poco saber, un poco entender el acuerdo ese que tendrían que tener los confeccionadores del derecho
que son los diputados, la Cámara de Diputados. La pregunta es, ¿cuándo? No nos olvidemos de los cómo, sino cuándo. ¿Deberán hacerla en el 26, en el 27? Es un tema que el octavo transitorio, lo discutíamos, marca un tema de decir, deberá de coincidir con la elección judicial, pero tú y yo sabemos que la elección judicial comienza un año antes previo a la jornada electoral y concluye con la última determinación de la Sala Superior. Entonces, hay voces que dicen que deberá ser todo el tiempo, podría ser la elección judicial, o en su caso, deberá ser justamente el día de la jornada electoral de las elecciones ordinarias. Es un tema que se tendría que debatir, que obviamente no está en cancha tuya ni mía, sino del Congreso, que tendrán que ponerse de acuerdo. Pero desde esta óptica, el ingrediente que tú dices es las complejidades que has llevado, Carlos Manuel, en esta gran carrera que has tenido pública y electoral. Dices, a ver, me ha tocado organizar elecciones, pero ordinarias, ¿no? Diputados, presidentes, gobernadores, senadores y demás. Hoy tenemos este ingrediente judicial. ¿Para ti qué sería sano hacer? O sea, ¿cuál es tu visión de experto frente a una elección que tenemos aquí enfrente? Que se empate, que no se empate, porque va a ser una locura. Los usuarios, los electores van a recibir un sinfín de boletas para poder elegir federales, locales, magistrados, tribunal de disciplina, órgano de administración, en fin, todo lo que se tenga que elegir, lo tendrán que elegir adicional a los presidentes, diputados federales y diputados locales. Entonces, es un reto a vencer, es un reto a poder materializar cómo sería de la mejor manera. Y también, no sé si opines lo contrario, creo que Jalisco siempre ha estado a la vanguardia en todos los temas, en todas las reformas, en todas las iniciativas, pero me parece que hoy tienen el momento y la oportunidad para hacer una reforma que sea punta de lanza. Entonces, ¿tú qué podrías platicar? Coincido contigo. Este es un tema que tiene muchas facetas. Es un tema poliédrico, diríamos, ¿sí? Con muchas caras. Es como un elefante que tiene muchos ángulos. Sí, claro. Pero como opinión, yo diría que lo ideal sería no realizar las elecciones, todo este número de procesos electorales que realmente lo son, no conjuntarlos en un solo día. Para mí, desde mi visión, mi experiencia, como alguna vez integrante del órgano constitucional responsable de organizar las elecciones. Pero por aquí atraviesan muchos valores, muchos temas, el de la política, el presupuesto, los temas ideológicos, los temas presupuestales. Pero el tema presupuestal puede, desde mi perspectiva, puede resolverse porque representa un ínfimo porcentaje del presupuesto nacional. Hay otras instituciones que tienen o asignaciones presupuestarias muy elevadas. Claro. Me parece que el argumento sería discutible. Bien, se ha manifestado así, pero lo ideal sería eso, para darle una mayor certidumbre a los ciudadanos, porque atiborrar a toda una estructura de funcionarios electorales y empleados de instituciones electorales con actividades, se puede correr el riesgo de perderse el control, además. Claro. Lo cual, podría afectar la certidumbre. Y aún más, se quiere incrementar el tema de la revocación de mandato. Yo pienso, con todo respeto, que debe reflexionarse muy bien a profundidad este tema, con toda responsabilidad, con toda profundidad. Pero, por otra parte, te diría que en el caso de Jalisco, como bien lo dices, doctor, Jalisco está en una excelente oportunidad. Claro. Es una extraordinaria oportunidad para poder superar las posibles fallas que haya tenido el proceso electoral federal. Y además, este es un tema inédito. Bueno, ya tuvimos la primera elección de funcionarios judiciales, pero sigue siendo inédito para el Estado. Y me parece que pueden regularse, reglamentarse de mejor manera estas elecciones.
Y dado que me da la oportunidad de expresar una opinión personal, Claro. yo te diría que el tema meritocrático, el tema del historial profesional, de la experiencia, de la capacidad intelectual, del rigor académico en la formación de aspirantes a cargos de funcionarios judiciales, para mí es muy importante. Me parece que jugar con el azar no permite tomar las mejores decisiones. Claro. Porque es introducir un valor que es el de la suerte. Claro. Un tema azaroso que a través de él creo que no se podría distinguir a los mejores cuadros que éticamente, puedan funcionar de tal manera que sean adalides defensores del derecho, de la justicia, porque finalmente los funcionarios judiciales desempeñan una tarea fundamental en una sociedad, que es darle a cada quien lo que merece desde este punto de vista de la justicia. Entonces, el tomar decisiones de esta naturaleza que pueden afectar el honor, el patrimonio, bienes, etcétera, la seguridad jurídica, todo lo que entraña, ¿no? Todo lo que conlleva o lo que está, de por medio en la funcionalidad del Poder Judicial. Entonces, pues van valores como el de la libertad, el patrimonio, tantos y tantos, que la verdad sí requiere perfiles profesionales. Y bueno, en el IFE te comento, porque el INE ha tenido, no sé ahora, desconozco, una gran actividad en el ámbito internacional. Logró un reconocimiento muy importante en la comunidad de naciones, particularmente en América Latina y otras naciones, en otros continentes. Y en la gestión de José Woldenberg, tuve la oportunidad de formar parte de una comisión en la que participamos varios funcionarios electorales del IFE, entonces, con funcionarios electorales de Latinoamérica, para asesorar al OMPE, al órgano nacional de procesos electorales del Perú, con las elecciones presidenciales de Alejandro Toledo, lo cual también fue una gran experiencia y es, creo que, la única misión internacional que había tenido. Se ha dado. Y esto porque había recibido la invitación José Woldenberg de que fuese el IFE quien realizara totalmente este tipo de asesorías, pero dijo no, me parece que es importante que intervenga la Organización de las Naciones Unidas y participen funcionarios de distintas instituciones. Recordarán ustedes cuando Fujimori abandona el poder, se va a Japón, vienen unas elecciones tachadas por Alejandro Toledo como totalmente irregulares, y fue cuando pidió se organizara un nuevo proceso electoral. Fue una experiencia muy gratificante e importante para el país. Importante para el país. Y bueno, forma parte del prestigio del Instituto Nacional Electoral. Y en su momento pudimos acudir a observar algunos procesos electorales en Honduras, en Colombia, lo cual no dejan de ser actividades importantes. Pero ya en el Instituto Nacional Electoral, o mejor dicho, después de Tabasco, tuve la oportunidad de encabezar procesos electorales, un proceso electoral en el estado de Nayarit. Y con diferentes que fue reglas. Morelos, Tabasco, Nayarit, y de ahí, recordarán, en el año 2010 vivía, el tema de la inseguridad sigue siendo un tema presente, presente. Pero en el 2010 había un clima de inseguridad muy fuerte en el estado de Chihuahua y pues el Consejo General tomó la determinación de enviarme como delegado, lo cual fue una experiencia muy interesante en ese contexto de inseguridad en donde pues tuvimos que realizar trabajo de campo en colonias limítrofes con la frontera con Estados Unidos, pero donde abundaban lugares donde no sabía uno ni qué guardaban ahí. Sí, claro. Pero por tareas del Registro Federal de Electores, pues había que encabezar las brigadas pues para salir adelante y cumplir con las funciones
del Instituto Federal Electoral entonces. Y ya posteriormente, ya la etapa del Instituto Nacional Electoral, ya la viví aquí en el estado de Jalisco con 3 procesos electorales federales Aquí en Jalisco. muy satisfactorios aquí en Jalisco. Okay. Y quiero comentarles que dado que hemos tenido la oportunidad de funcionar en distintas entidades, la verdad en Jalisco se respira un ambiente más democrático. Claro. Con todo y la complejidad que implica la democracia. Claro. Pero un ambiente más democrático, tan es así que de alguna manera se refleja ahora y podemos observarlo en el ámbito de nuestra actividad como fiscales claro. Especializados en materia de delitos electorales en el estado de Jalisco. Te quiero comentar que recibí la invitación para concurrir al Congreso, para realizar todos los pasos que deben darse y buscar la designación como fiscal especializado en materia de delitos electorales. Se preguntarán, bueno, si era funcionario del Instituto Nacional Electoral, no, bueno, pero, un funcionario con una posición privilegiada. Perdón que yo te interrumpa, es que eso justamente hace match con lo que nos acabas de comentar. O sea, un funcionario judicial que va a salir al azar, votado, o sea, por la tómbola, la famosa tómbola que todos conocemos, pues no sabes, con todo respeto, que nada más es abogado y nunca en su vida ha pues, integrado un expediente, dictado un acuerdo. Y justamente eso es a lo que yo quería llegar en esta plática. La legitimidad que tiene un funcionario en esta plataforma, como es tu ejemplo claro, todo el bagaje que has tenido, toda la gran experiencia como delegado, como integrante del Instituto Federal Electoral, en aquel momento el IFE, el INE hoy en día, que tuviste, pues nos acabas de comentar, 3 procesos electorales, y en consecuencia de ello, no eres improvisado, eres un excelente perfil para ocupar el cargo que hoy ocupas, que es la Fiscalía para Atención a Delitos Electorales, que hoy, entiendo, eres titular de esa fiscalía, que tiene que ver con temas electorales, pero desde una fórmula distinta. Allá organizabas procesos electorales y dabas y generabas las condiciones para poder llevar a cabo y a buen puerto las elecciones. Y en este ejercicio eres el titular para poder revisar los delitos electorales. Entonces, justamente en esta parte, yo quisiera que nos platicaras cómo fue tu tema, que ya nos queda claro, por todo el paso del IFE, del INE, en Jalisco, organizar, y ahora llegas a la titularidad. ¿Cómo es el titular? ¿Qué hace el titular hoy que recae en tu persona de la Fiscalía para la Atención a Delitos Electorales? Y que le pudieras platicar un poco a nuestro auditorio cómo es la función de un titular, o sea, en esta parte, y qué es un delito electoral o en qué pueden incurrir ellos. Muy bien. Antes quisiera comentarles que hubo una propuesta de 3 personas, una compañera abogada, por cierto, mis respetos para ella y para el otro joven que participó, que aspiraban a ser fiscales electorales. Mis respetos para los dos, particularmente para esta joven abogada. Y tuvimos una serie de audiencias con los integrantes de la comisión correspondiente del Congreso del Estado. Y bueno, finalmente fui designado por el Congreso del Estado. Sí. Condicionado a pasar o resultar aprobado en el examen ¿Control de confianza? de control de confianza. Muy difícil, muy complejo, pero finalmente. Bueno, que al final es inconstitucional. Te quiero decir que es, la verdad que es... Pero por ética lo hace uno, ¿no? Es un tema, la verdad, hasta que afecta la dignidad de las personas. Claro, por supuesto. Pero te quiero decir que esta es una institución con funciones sumamente diferentes. Tuve la fortuna de encontrarme con un equipo pequeño, pero muy experimentado y con quienes sigo trabajando. Yo sigo trabajando particularmente con quienes encontré ahí, funcionarios y funcionarias dedicadas, lo considero un buen equipo, especialistas en la materia. Claro, esta materia que nosotros manejamos pues está vinculada con el tema de la procuración de justicia, pero en materia electoral. Pero particularmente uno de los objetivos que persigue esta
institución es dejar a salvo los derechos políticos de la ciudadanía, contribuir a hacer efectivo el derecho al sufragio, el derecho a votar y ser votado, que esto es muy importante. Sin embargo, naturalmente tiene un matiz de carácter penal, pero quiero decirte que nosotros no enfatizamos nuestra función en el ánimo inquisidor de buscar a todas luces tratar de meter personas a la prisión. Te quiero decir que también esta institución, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, también lleva a cabo tareas muy importantes, además de abrir carpetas de investigación y si hay si encontramos que efectivamente se cumplen con toda claridad los elementos constitutivos de los distintos delitos electorales, bueno, pues ya seguiremos el trámite ante el juez correspondiente y ya seguiremos el procedimiento, en este caso el procedimiento ordinario. Y te quiero decir que realizamos también tareas de prevención. Claro, yo te quiero decir, les quiero comentar que estas tareas de prevención que nosotros realizamos previamente al pasado proceso electoral del 2024 contribuyeron mucho y a bajar el nivel de los delitos electorales, porque hay que salir a la calle, hay que decirle a los ciudadanos en general, a los militantes de partidos políticos, a los dirigentes de las distintas fuerzas políticas y a candidatas, a candidatos, servidores públicos particularmente, claro. Hay que decirles cuáles son las conductas que no deben realizar porque estarían en un momento dado expuestos a que se abran carpetas de investigación y si en un momento dado se reúnen, se conjugan todos los elementos constitutivos de un delito electoral, bueno, pues pueden correr el riesgo de ir a prisión. Pero esa no es nuestra vocación, realmente. Claro, es difundir el tema para... Nuestra vocación es, efectivamente, participar de la procuración de la justicia electoral. Hay que recordar que vivimos temas distintos, en donde el ámbito de la comisión de delitos ha venido variando. Creo inclusive que la ley general en materia de delitos electorales debe sufrir modificaciones, particularmente en el sentido de delitos que ya no se cometen. Claro. Porque hay delitos que realmente ya no se cometen, yo diría que están de más en la ley general en materia de delitos electorales, pero hay otros que sí se están cometiendo. Por ejemplo, este tema de que sería el de asumir, por ejemplo, que una candidata tiene derecho a una diputación por el principio de representación proporcional derivado de una condición especial particular, porque es discapacitada, cuando sí, claro, en su momento lo que está haciendo es una simulación. Claro. Ya lo vimos por ahí en la práctica. En Oaxaca, el caso de Oaxaca. Y aquí, en Oaxaca no se diga, con las comunidades de la diversidad. De la diversidad. Sí, claro. Ya lo vimos. O ya lo vimos con candidatos que no son de comunidades indígenas. Y se hacen pasar. Y se hacen pasar como tales. Yo conocí en el estado de Morelos, pero no cuando fui delegado, a un hijo de un gobernador que accedió hoy exgobernador, que accedió a una diputación bajo esta argumentación. Entonces, yo creo que este es un tema que sí debiera reglamentarse, el tema de la simulación. Claro. Entonces, hay quienes en un proceso se dicen binarios, de una condición binaria, que tiene una condición sexual diversa, y en otro proceso electoral ya se dicen o ya no. O ya no. Entonces, son temas que deben reglamentarse. Yo creo que este es el tiempo. Claro. Y bueno, son tareas muy interesantes estas. Justo lo que dices, perdón que te interrumpa eso, yo creo que estoy convencido que hay que hacer una reingeniería precisamente de eso. Hay delitos en esta materia, en lo que estamos hoy platicando, en el tema que te toca llevar la titularidad,
pues que ya no están vigentes, bueno, no están vigentes porque están en la ley, pero pues ya no se llevan a cabo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la inteligencia artificial? ¿Qué pasa con los temas, por ejemplo, de señalar a alguien de una manera equivocada? ¿Qué pasa? Me refiero al marco electoral. ¿Qué pasa, como tú bien lo dices, que hoy te hagas pasar por una persona con ascendencia de comunidades afroamericanas o de la diversidad o una persona con discapacidad? O sea, esa simulación por el cargo, creo que debería ser sancionado y sí debería estar tipificado. Bueno, has dicho un tema, has señalado un tema, autor, muy importante, el tema de la inteligencia artificial. Es un tema actualizado, pero totalmente está en boga. De actualidad, en boga, porque a través de ella se pueden cometer muchos delitos electorales, con la afectación a la dignidad de actores o actoras políticas, utilizando la inteligencia artificial. Y este es un gran tema para nosotros, el de las redes, porque desafortunadamente no tenemos las herramientas legales como para poder en un momento dado tener los elementos que nos puedan ayudar para integrar carpetas de investigación sólidas y que se puedan castigar delitos, particularmente, por ejemplo, que afectan a la mujer. O a la mujer. En su dignidad, en su figura política, en sus aspiraciones, de tal manera que es muy usual, o es usual, y luego se presentan este tipo de casos donde se presentan temas en los que se afecta y hay violencia política contra las mujeres utilizando este tipo de imágenes. Entonces, este es otro tema central. Yo diría que uno de los ejes muy importantes que en la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales estamos siguiendo es el tema de la violencia política contra las mujeres. Este es un tema muy importante porque hay que señalar que venimos de una sociedad patriarcal. Claro. Venimos de una sociedad en donde el machismo sigue prevaleciendo en el ámbito de nuestra sociedad y en el ámbito de la política, de tal manera que nos encontramos actoras políticas que, aún asumiendo un cargo de representación popular, se sienten afectadas en el desempeño de sus responsabilidades. Claro. ¿Por qué? Porque puede haber una relegación, puede haber ingresos distintos entre representantes populares, hombres y mujeres, puede darse. Claro. Y sí, nos encontramos con una complejidad particularmente en el ámbito de los ayuntamientos. Entonces, este es un eje muy importante. Pero les quiero comentar que en la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales procuramos tener una vinculación con los distintos sectores de la sociedad. Es un tema difícil, complejo, no es tan sencillo. Y formamos parte del Observatorio Político de las Mujeres. Y por cierto, vamos a tener próximamente una sesión. Y les quiero decir que particularmente con las organizaciones femeninas o con las representantes populares buscamos tener una mayor comunicación. Mira, me parece excelente lo que dices. Qué bueno que estén participando hoy en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres. Es un gran asidero que se tiene ahí para que confluyan las autoridades encargadas de este tema en lo político. Yo estoy convencido que las herramientas que se han creado para la defensa de los derechos políticos o la defensa de los derechos de las personas, hablando de hombres o mujeres, que entiendo somos iguales ante la ley, la verdad es que me parece espléndido que tengan esas herramientas, esa visión. A ti siempre te ha caracterizado, Carlos Manuel, esa visión de largo alcance, de altas miras, y estoy seguro que con esa expertise, con ese gran bagaje que tienes organizando elecciones, y hoy de este lado procurando, pues obviamente tratando de inhibir, como tú bien dices, no se trata de meter a nadie a la cárcel, pero nos acabas de dar una cátedra diciéndonos, a ver, ¿qué puede hacer el funcionario? ¿Qué no puede hacer? ¿Dónde está el límite? ¿No?
del 134 constitucional, por ejemplo, ¿no? El uso de recursos públicos, el tema pues, de los delitos electorales, hasta dónde son, hasta dónde no pueden ser, esta gran área de oportunidad que hay, que creo que les debería quedar muy claro a quienes confeccionan este ejercicio del derecho, por ejemplo, la IA, hasta dónde, ¿no? Y además también me parece importantísimo sensibilizar a la sociedad, sensibilizar a todas las personas que utilicen las herramientas de todas las que tienen al alcance, de violencia política de género, en fin, para realmente defender un derecho y no utilizar y manejar toda la maquinaria que existe para el servicio y atención de toda la ciudadanía, nada más por capricho o nada más para ver qué sacan. Y creo que eso es un tema también que se tiene que llevar al tema ético, moral y responsable de las propias personas, porque eso implica pues papel, horas hombre, sesiones, trabajo, en fin, o sea, es un tema complejo que estoy seguro que con tu liderazgo, que estoy seguro que con esto que estás dando a la sociedad desde la titularidad de esta importantísima institución que es la Defensoría, perdón, que es la Fiscalía para Atención a Delitos Electorales, va a ser todo un éxito. Y finalmente, para cerrar este ejercicio y agradecerte desde luego que nos hayas acompañado, que nos hayas aceptado esta invitación y de cara a todas y todos los que nos escuchan, puedas platicar y aquí tener al fiscal y tener ese bagaje, como insisto, lo tienes. ¿Qué recomendación o qué le podrías decir en este trabajo que estás haciendo de prevención a los que nos escuchan y nos ven? Bueno, y después de escucharte, que tus palabras, tus expresiones denotan un gran conocimiento de la materia, porque así lo es, con las distintas responsabilidades que has asumido en tu trayectoria profesional como funcionario, como experto en derecho electoral. Yo les diría que es muy importante que se estimule, y nosotros procuramos hacerlo, una cultura de la denuncia. Para nosotros esto es de fundamental importancia. Y también pedirles a quienes nos vean y escuchen que también nos acompañen en las distintas actividades que luego realizamos, porque también a través de ellas procuramos poner nuestro grano de arena en el tema de la construcción de una cultura política, pero no cualquier cultura política, una cultura política democrática en la que prevalezca una visión clara de lo que significa la democracia, lo que significa el ejercicio de la ciudadanía, lo que significa el tema de los derechos humanos, que también es un tema muy sensible que atraviesa por por la constelación de funciones que nosotros desarrollamos. Entonces, en ese sentido, para nosotros nos queda claro, y a las personas que integran mi equipo, les queda claro cuál es nuestra tarea, nuestra misión, seguir trabajando por la procuración de la justicia electoral, que, por cierto, como lo decía hace unos momentos, no es lo mismo Jalisco que, diríamos, Campeche. Claro, ejemplo, son realidades totalmente distintas que de alguna manera reflejan esta diversidad que tiene nuestro país en cuanto a características culturales de cada entidad, idiosincrasia, hasta geográficas, visión política, geográficas. Pues tenemos el tema de la diversidad étnica con nuestros hermanos que forman parte de las distintas comunidades étnicas que pues ahí están en cada una de las entidades y que están realizando también tareas muy importantes con el propósito de transformar sus propias sociedades. Claro. Yo veía y además con admiración a funcionarios de la comunidad wixárika, los vi en el ejercicio de rendición de cuentas del señor gobernador del estado, y la verdad me parece muy importante lo que vienen haciendo ellos y las mujeres, porque las he escuchado con esa
visión, las que están debidamente concientizadas, con esa visión de la sororidad entre las mujeres. Entonces, pues es una institución que forma parte de este entramado que busca particularmente garantizar el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía y bueno, que busca también formar parte de esta historia que vamos construyendo día a día para pues la consolidación de nuestra democracia. Pues muchas gracias. Con eso nos quedamos, la consolidación de nuestra democracia. Dicho por el fiscal para atención a delitos electorales, un gran experto, maestro, académico, jurista, como se los he dicho y se los prometimos en este episodio. Te agradezco mucho, Carlos Manuel, gracias, doctor, que estés con nosotros, que compartas este espacio y bueno, pues el tiempo nos gana, pero este gran bagaje que tienes de experiencia. Espero que sea la primera de muchas. Muchas gracias. Y un saludo a tu auditorio. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Aquí no buscamos discursos, buscamos entendimiento, reflexión y propósito. Construimos puentes entre quienes toman decisiones y quienes viven sus consecuencias.